el futuro de la integración regional, el papel de los organismos regionales, la violencia como mecanismo de protesta que afecta a las naciones y a los regímenes democráticos, una integración truncada, intereses de corrientes extremistas que buscan el caos y la desestabilización, una incertidumbre con organizaciones que no han respondido ante los requerimientos de integración como CELAC y la OEA. Dictaduras en Venezuela, Cuba, Nicaragua, que no salen de su estado de opresión y de crisis profunda en lo social y lo económico. Violencia en el Perú tras la salida de quien quiso declararse dictador, como fue el presidente Pedro Castillo. Inestabilidad política y en Ecuador también nuevas amenazas a la estabilidad democrática tan frágil en nuestro país. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, al doctor Benjamín Fernández Bogado, un reconocido jurista, escritor, pensador, fue constituyente de Paraguay allá en la década de los 90. Él vivió también en el Ecuador, director de Radio Libre de Asunción, Paraguay. A Jorge Ortiz, escritor y analista internacional, y el doctor Esteban Santos, académico y jurista internacionalista. Quisiera empezar con Benjamín Fernández. Benjamín, ¿cómo ves este panorama en América Latina en estas condiciones actuales? Buen día. Un saludo cordial para ti y para también los miembros de este interesante panel que nos plantea una serie de cuestiones de la América Latina que no terminamos de consolidar. De lo que hablabas inicialmente del proyecto de integración, que era parte de ese proceso todavía mucho más abarcante de la globalización de los finales de los 90 del siglo pasado, estamos volviendo a un discurso más nacionalista, más encerrado hacia el concepto del Estado-Nación, y estamos abandonando los grandes proyectos integradores que habían traído tantas expectativas, no solo desde el ámbito comercial, sino también desde el ámbito de buscar soluciones políticas entre todos. Yo creo que en este momento nos encontramos ante una incertidumbre acerca de cómo van a seguir funcionando estos bloques, en donde en el caso del Mercosur, que integra Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, hay uno de sus miembros que ya quiere salirse para negociar acuerdos directamente con China y no estar embretado en el corcé de un proyecto integrador que no termina de despegar. Nosotros creíamos que Brasil y Argentina generarían el mismo nivel de locomotora que generaron Francia y Alemania en la Unión Europea. Pero en términos concretos eso no se ha dado porque estos dos países no han podido salir de sus reiteradas y permanentes crisis y no han podido asumir los niveles de liderazgo que esperábamos. Y fuera de eso, también lo que podemos sentir es que cada vez que cambiamos más permanecemos igual, casi como una especie de tragedia griega a la inversa, en donde nuestros pueblos no terminan de consolidar ideas democráticas. Imagínense el caso de Nicaragua, donde el que fuera uno de los revolucionarios sandinistas para derrocar a la dictadura de los Somoza, termina siendo peor que los Somoza y reproduciendo el mismo modelo autoritario. O en el caso de Venezuela, que es un país que cuando Hugo Chávez sube al poder hacia finales del siglo pasado, el petróleo, el barril se encontraba a $8 y llegó en un momento determinado a tener un valor de $150 el barril. Venezuela tendría que haber sido un ejemplo de desarrollo portentoso en la región solo en el tema de hidrocarburos y lo que eso generaba. Y sin embargo es uno de los países que ha expulsado a casi 7 millones de sus habitantes, que han caminado miles de kilómetros, llegando incluso hasta Paraguay, huyendo de la situación de opresión política y de falta de oportunidades económicas. Yo, para provocar el inicio de nuestra conversación de hoy, diría que cada vez que más cambiamos los latinoamericanos, más permanecemos igual. Bienvenido a Jorge Ortiz, articulista, escritor, analista internacional. Jorge, ¿cómo ves inicialmente este panorama de América Latina? Buen día. Buenos días, Miguel, Benjamín y Esteban. Saludos muy afectuosos. Yo soy bastante pesimista. Veo que América Latina ha sido un continente en que hay poco apego a
las convicciones. Benjamín mencionó el tema de la lucha contra el sandinismo. En 1979, cuando la lucha contra el sandinismo se volvió significativa, América Latina, o gran parte de América Latina, se unió muy sólidamente para apoyar lo que estaba ocurriendo, para apoyar ese proceso de insurrección contra la dictadura de ese momento de Anastasio Somoza. Se activaron el grupo Contadora, se recordó la doctrina Betancourt, se mencionó una serie de argumentos para que América Latina participara en esa lucha contra la dictadura de Somoza, aislándola. Parecía que América Latina era un continente con convicciones democráticas firmes, que estaba dispuesta no solamente a defender la democracia en cada uno de sus países, sino también y sobre todo apoyar a los países que lo necesitaran cuando estuvieran luchando por su propia democracia. El sandinismo se consolidó, se desvió, se volvió un gobierno, se volvió de la mano de Daniel Ortega y de su mujer un régimen atrabiliario, violento, represivo, probablemente peor que el de la familia Somoza. Y sin embargo vemos que América Latina se lava las manos. No esperaba, por ejemplo, que los organismos de defensa de los derechos humanos dijeran nada. Ya sabemos que los organismos de defensores o presuntamente defensores de los derechos humanos, en lo que en realidad les interesa es la ideología, no los derechos humanos. Pero sí pensé que nuestras sociedades reaccionarían, que se sintieran ofendidas, agredidas por lo que está pasando en Nicaragua. 316 personas, 316 patriotas, gente digna, correctísima, de todas las proveniencias, de todas las extracciones sociales, económicas, de todas las proveniencias ideológicas, han sido privadas de su nacionalidad, 222 expulsadas del país, subidas en un avión y abandonadas en un territorio extranjero, sin sus pasaportes, convertidos en apátridas, en gente sin patria, sin país. Y América Latina no reacciona. Este era el momento en que el grupo Contadora, o lo que se llame hoy el grupo, cualquiera de estas organizaciones, la mayoría bastante ridículas, que han surgido durante las últimas décadas, tuviera una actitud vigorosa, una actitud valiente, una actitud de denunciar al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y aislarlo. Y no ha pasado nada. El gobierno del Ecuador, el actual gobierno del Ecuador, que si bien tiene una política internacional consistente, reaccionó con un comunicadito de 2 párrafos, insignificante, incoloro, inodoro e insípido, mientras América Latina entera no decía nada. ¿Dónde está el gobierno de Lula? El único que reaccionó con cierta dureza, hasta donde yo sé, es el gobierno de Gabriel Boric en Chile, que demostró que pone sus convicciones democráticas por encima de sus simpatías socialistas. Pero en el resto de América Latina hemos visto un silencio cómplice de vergüenza, de terror. Me siento como latinoamericano avergonzado de ver que esto ocurre en Nicaragua y que los países vecinos del norte y del sur no reaccionan. Lo dan por hecho, qué pena lo de Nicaragua, un comunicadito, 2 líneas, ya está, se acabó el problema. Esto nos lleva a pensar que América Latina es un país, es una región sin convicciones, en que si es que un atropello a la institucionalidad democrática, a los derechos ciudadanos, a los derechos civiles, políticos de la gente, lo comete mi pana, mi coideario, mi conmilitón, está bien, me hago el tonto, no lo miro. Si lo hace un adversario, ahí sí me tengo que lanzar encima. Y eso me parece que es una vergüenza, porque el momento que las sociedades no tienen convicciones, están sujetas a todos. Hoy es Daniel Ortega, mañana será cualquier otro. Ya ha ocurrido en Cuba, ya ha ocurrido en Venezuela, ocurrió durante las dictaduras militares y no pasa nada, América Latina no reacciona. Benjamín mencionó con mucho acierto el tema europeo y dijo que esperaba, él y esperábamos creo que todos, que así como Alemania y Francia fueron los países a partir de los cuales se forjó la unidad europea, también aquí en América Latina, a partir de la unidad de los países grandes, Brasil, Argentina, México, se creara también una fuerza de unidad
Nada de eso ha pasado. Hoy ninguna de las organizaciones internacionales tiene ninguna verdadera significación, han perdido toda su importancia y sobre todo hemos perdido los ciudadanos la fe en estas organizaciones, porque vemos que cuando se las necesita no aparecen y solamente aparecen cuando sus intereses vitales o estratégicos están verdaderamente afectados. Yo estoy muy decepcionado. Esto de Nicaragua me parece que ha sido quizás la prueba final, la última que faltaba de que los organismos latinoamericanos no están listos, no están dispuestos a estar activos en defensa de las que decimos nuestras sociedades que son sus convicciones, sus principios fundacionales y esenciales. Bienvenido al doctor Esteban Santos, académico, jurista internacionalista. ¿Cómo ve este panorama de América Latina sin salida, con violencia, con dictaduras, como sucede en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba? Buen día. Gracias, estimado Miguel, un placer y mi saludo también a Benjamín y a Jorge. Siempre disfruto mucho de intercambiar ideas. Secundo que esto es un momento en el cual tenemos que replantearnos muchas cosas. En la universidad conversábamos precisamente al analizar la historia de qué fue lo que pasó con el continente latinoamericano, si siempre nos ponemos como ejemplo a seguir en torno a un mismo idioma, a culturas muy parecidas y a climas favorecidos. Se ponía siempre como ejemplo, si es que uno tuviera una bolita de cristal y pudiera invertir su dinero. Y ponemos dos ejemplos. El uno, un país en donde a falta de una recibió 2 bombas nucleares, donde no tiene ningún tipo de recurso y que es una isla aislada. Y del otro, un país del tamaño de un continente que tiene todos los recursos naturales habidos y por haber, una cultura uniforme, insisto, y ¿dónde pondría usted el dinero? La respuesta parecería muy obvia. Ahora, el regresar a ver lo que es de la Argentina de hoy día a lo que es del Japón, dista mucho de haber nacido y haber seguido esta realidad. Entonces, ¿qué terminó pasando en el continente latinoamericano? ¿Por qué es este retroceso con otros lugares del mundo, como lo puede ser Europa o como puede ser Norteamérica, o el crecimiento que está teniendo tan vertiginoso partes del sudeste asiático? Y creo que hay que regresar a ver, insisto, en la historia, lo que fue en su momento toda esta teoría de Raúl Prelich con la sustitución de importaciones y lo que empezó siendo este primer cáncer que empezó a germar en la región, en donde empezaron los gobiernos a querer más en el clientelismo, Miguel, en donde empezamos a dar muchos más subsidios directos, en donde empezó el aparataje público a crecer de manera desmedida y lejos de favorecer un libre comercio con la comunidad internacional, empezamos este compadrazgo y tratar de mantenernos en el poder a causa, con un cargo social muy alto. Creo que el mejor ejemplo para mí del desgobierno es lo que está viviendo en este momento la Argentina, que le he citado, al referirme a un país que tenía y tiene todo para salir y que ha sido su clase política la que no la ha dejado hacer. Usted me mencionaba qué pasa en Nicaragua y creo que Benjamín con muchísimo acierto ya lo había mencionado. Es increíble cómo parecía que un país que sufrió tanto con la dictadura de Somoza y ahora tiene, me atrevo a decir, una dictadura incluso aún más sangrienta, en donde tiene que haber una respuesta uniforme. Y lamento que efectivamente, como bien lo señaló Jorge, no sea un repudio generalizado por parte de la comunidad internacional. Que sea Boric, el presidente más joven de la región, y que se dejó de lado ese dogma que pueda darse y llamar a las cosas por su nombre. Yo esperaría que, yo siempre, yo lo he dicho varias veces, que el sector de la política exterior ecuatoriana ha sido hasta ahora el único talón en donde yo puedo dar temas positivos dentro de esta administración. Pero creo que si es que uno quiere dar un ejemplo, hay que llamar las cosas por su nombre, no solo en Nicaragua, sino lo que está pasando, por ejemplo, ahora que estamos cumpliendo un año de la agresión Rusia-Ucrania, en donde el predecesor de Luis Ignacio Lula da Silva no quiso condenar la agresión por un tema económico, por tratar de seguir manteniendo una alianza no tanto militar, pero sobre todo en el tema comercial para toda la importación de derivados del agro, pero eso nunca puede estar sobrepasado a lo que son los derechos humanos y su alcance irrestricto a ellos. Entonces, en esa medida, Miguel, yo creo que tenemos mucho todavía que aprender. Espero, y en cambio yo lo veo como quiero verlo, y he decidido verlo así, como un reto a seguir, como el vaso, intentar de verlo medio lleno,
en el sentido en el que nuevas generaciones, nuevas ideas tienen que tratar de refrescar, el que no volvamos a caer sobre la misma piedra, el que no permitamos, aunque parecería, y estoy de acuerdo con que parecería que estamos nuevamente cayendo en una misma piedra cuando en el Ecuador, por lo menos, hay un camino cada vez más trazado y pavimentado a que puedan volver los populismos mesiánicos. Para eso está justamente, creo yo, el debate, la academia y la obligación que tenemos de justamente mostrarnos de cómo fue la historia, qué estamos haciendo mal y sobre todo cómo hacer para que en un concierto internacional pues efectivamente no sean simplemente organismos etéreos que no respondan a las necesidades de las personas, sino que podamos justamente mutar en pro de poder tener un mundo cada vez un mundo que pueda salir adelante en el marco de un respeto irrestricto a los derechos humanos. Entiendo perfectamente que en muchos lugares del mundo ese no parece ser la realidad, pero creo y espero que justamente puedan ser nuevas generaciones las que puedan aprender de sus errores y que en esa medida podamos sentar por lo menos bases de un nuevo desarrollo. Benjamín Fernández, América Latina también está atravesada de hechos de violencia. Perú, más de 60 muertos. Ecuador lo tuvo junio del 2022 y antes, octubre de 2019, que lo que ha dejado es más pobreza, más miseria y no la solución de los acuciantes problemas. Y sin embargo, quienes han sido perseguidos por la justicia quieren retomar el poder, primero para revisar sus sentencias y luego volver a administrar en condiciones que han empeorado la situación de los pueblos. ¿Cómo afrontar estos desafíos? Indudablemente uno de los grandes retos que tenemos es superar la inequidad, la desigualdad. Nuestro subcontinente es uno de los más inequitativos a nivel global. Solamente como referencias, casi siempre se suele hablar de la expresión nos estamos africanizando. Yo creo que mirando los indicadores de África, somos de lejos frente a los africanos más desiguales, más inequitativos y más violentos. Quizás cuando las cosas se agraven en África, ellos terminarán diciendo nos estamos latinoamericanizando. Solamente un dato sobre el tema de violencia. Muy poca gente conoce y sabe que el país más violento del planeta se llama Brasil, con 68.000 crímenes por año. 68.000 crímenes. Eso significa todos los soldados norteamericanos muertos en Vietnam en una guerra de 8 años. O sea, en Brasil se libra un genocidio del que nadie habla, del que nadie conversa, del que nadie hace referencia. Cuando miramos, por ejemplo, la situación de las pandillas en El Salvador, y muchos terminan diciendo que Bukele tiene la única fórmula contra ellos, que es utilizar la violencia y acabar con sus derechos, y eso termina siendo aplaudido, es que hemos claudicado en nuestros valores y en nuestras convicciones, y estoy de acuerdo con Jorge en eso. Hemos renunciado a nuestras convicciones en el sentido de respetar los derechos humanos y hacerlos todavía mucho más amplios para compartir juntos una Latinoamérica más equitativa y más justa. Yo creo que en ese sentido uno de nuestros grandes dramas es que también somos una nación muy injusta en nuestras instituciones. Muy pocas instituciones de justicia han funcionado y así como tenemos muy altos niveles de corrupción, la razón principal detrás de eso es que tenemos una altísima impunidad. En América Latina, si uno comete un crimen, tiene muy pocas posibilidades, primero de ser investigado y después de ser sancionado. Lo que Gary Becker, aquel economista que había analizado la economía del crimen y había ganado un premio Nobel sobre esa base, diría que la criminalidad paga muy bien. Y cuando hablamos de criminalidad no hablamos solamente de muertes de personas por pandillas, por luchas con narcotraficantes, sino hablamos de instituciones que no funcionan como debieran. Este escandaloso hecho de que uno de los encargados de seguridad de México, que trabajó en 2 gobiernos del PAN, que eran la alternativa a la dictadura perfecta del PRI, como diría Vargas Llosa, termine siendo condenado en los tribunales de Estados Unidos porque recibía coimas de los narcotraficantes del cártel de Sinaloa, nos demuestra el grado de inficionamiento que ha tenido la criminalidad en nuestras instituciones que han podrido por completo todas nuestras estructuras. También vemos cómo países como el Perú, con presidentes que en el día de hoy, el caso de Toledo, los norteamericanos parece que lo van a extraditar después de 6 años de tener refugio en ese país por haberse alzado con $30 millones en el caso de la empresa brasileña Odebrecht, que tenía todo un departamento dedicado a la compra
de las estructuras administrativas de los estados con los que trabajaba, nos demuestra el grado de deterioro que hemos llegado. Yo diría que Latinoamérica sufre de una adolescencia perpetua, no quiere ser adulta, y adolescente significa de adolecere, la expresión latina que significa que le falta algo, que le falta, que carece de esa condición que nos permita ser una sociedad adulta que asuma el valor y la importancia de instituciones que sean realmente fuertes y consolidadas, y que no terminemos con nuestros casos de corrupción lamentando fundamentalmente porque la impunidad es la moneda corriente entre nosotros. Estamos perdiendo grandes oportunidades. Estamos hablando ahora de una especie de descenso del entusiasmo en la democracia. Cada vez hay menos. Eso lo dice el Latinobarómetro en unos informes anuales, en donde si uno hace un seguimiento, verá que cada año disminuye la cantidad de verdaderos demócratas entre nosotros que creen que este es el menos malo de los sistemas políticos. Creo que hay que volver a entusiasmar a nuestros adolescentes, no solo para que dejen ese periodo y se conviertan en adultos ciudadanos, sino fundamentalmente a aquellos idiotas que decían los griegos, a quienes solamente les interesaba su deseo particular y personal y que estarían incluso dispuestos a sacrificar lo público en aras de esos intereses del que bien apuntabas. Creo que debemos trabajar duramente en la cuestión de atacar las causas de la desigualdad, de la inequidad, de la impunidad, y consiguientemente podremos acabar con las consecuencias de muchas de estas cuestiones. Benjamín, y el tema vinculado con la soberanía de los pueblos. México, por ejemplo, siempre ha reivindicado que no tenga injerencia en sus políticas. Y ahora Andrés Manuel López Obrador, metido en la situación del Perú y reclamando por Pedro Castillo como ejemplo de esta situación de la soberanía de los pueblos. ¿Y para qué sirven los organismos regionales? Bueno, en el caso de López Obrador, hay que recordar que él fue gobernador del PRI durante mucho tiempo. Él es un ex-PRI reconvertido en una persona de convicciones todavía muy parecidas al partido al que él pertenecía. Y México es bastante ambivalente en eso. Con la cercanía que tiene con Nicaragua, no ha levantado una sola voz en términos de solidaridad ni ha ofrecido pasaportes a los más de 300 nicaragüenses que han terminado siendo colocados en los Estados Unidos. O sea, en ese sentido no ha sido coherente el juego internacional de México en términos de soberanía y no ha entendido muy bien su rol protagónico. Estoy de acuerdo con Jorge, hay 3 países latinoamericanos que por su peso económico y poblacional tendrían que tener una mayor relevancia en sus actividades hacia otros países. Brasil, Argentina y México son 3 de esas naciones. Y yo creo que México también se ha acobardado de su propia condición. Se ha mirado más bien hacia el ombligo y ha dejado que lo internacional discurra sin ninguna responsabilidad suya, que finalmente terminará siendo la propia debilidad del gobierno de López Obrador y de él en particular. Jorge Ortiz, ¿cómo reivindicar la institucionalidad, las acciones de los organismos regionales, este caso que citaba, la soberanía que reivindican unos mandatarios populistas, demagogos, y meten mano en países como el Perú? Jorge, por favor. ¿El audio? ¿El audio? ¿Ahí me están escuchando? Sí, por favor, adelante. Mil disculpas, tengo problemas de audio y de sonido, de audio y de video. Les pido mil disculpas. Seguramente mi participación está muy menoscabada. Les pido mil disculpas por eso. Bueno, yo diría, Miguel, que el caso de América Latina es un caso verdaderamente doloroso, porque vemos, o sea, esa frase que se utiliza para decir del Brasil. El Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Esa ironía es aplicable muy exactamente a América Latina. América Latina es el continente de mañana y siempre lo será. Hace 200 años, cuando nuestros países se independizaron, tenían una estructura heredada de la corona española con
la antigüedad que tenía la corona española, tanto por el lado de los Borbones como por el lado de los Habsburgos. Entonces creíamos que aquí habíamos nacido con unas estructuras que podrían rápidamente convertir a nuestros países en sociedades prósperas, que alcanzarían en pocos años a las sociedades europeas, por entonces todavía convulsionadas, todavía conflictuadas, 1848, después de que América Latina, la mayor parte de los países de América Latina se habían independizado. Europa tuvo su año más turbulento, el año de las revoluciones, 1848, y recién a finales de ese siglo, pues, digamos, empezaron a concretarse los ideales de la ilustración que habían surgido o que se habían afianzado políticamente con la revolución industrial. En América Latina, hoy, 200 años después, seguimos teniendo los mismos caudillos, los mismos redentores que teníamos hace 200 años. Seguimos siendo el continente del futuro en el que pronto encontraremos la salida, la estabilidad, en que tenemos en periodos de tranquilidad y creemos que ya este es el despegue final y nunca se concreta. Yo creo que América Latina debería repensarse, debería hacer un esfuerzo de replanteamiento, porque ha demostrado que es ser un continente cuyas sociedades no tienen convicciones democráticas afianzadas. Y por ello, cuando hay países como los actuales, cuando pasa lo que pasa, por ejemplo, en Nicaragua, pues no hay una reacción, y de Nicaragua es un ejemplo menor. Estamos viendo esto en Cuba desde el 1 de enero de 1959, en que no solamente hemos condenado una dictadura perpetua, familiar, hereditaria, sino que en muchos momentos Cuba ha sido presentado como el territorio libre de América, y muchos países de América Latina, muchos gobiernos de América Latina se han sentido en la obligación, en la necesidad y casi en la urgencia de declarar solidaridad, apoyo. Y de ahí en más hemos seguido por esta ruta. Hablaban de Andrés Manuel López Obrador. Él, cuando hubo el golpe de Estado en el Perú, el golpe de Estado que dio Pedro Castillo, acosado, sí, por una oposición enconada, pero dio un golpe de Estado. Y López Obrador manda un comunicado que lo terminan firmando también. Seguramente no lo leyeron, pero sí lo firmaron Gustavo Petro, Carlos Darce y Alberto Fernández, los presidentes de Bolivia, Colombia y Argentina, en que no se menciona una sola palabra, ni una palabra, ni la mención más lateral al golpe de Estado que había dado Pedro Castillo. Es decir, no importa lo que hizo Pedro Castillo, es de mi lado. Eso pensar quienes firmaron la acta con él. Si hubiera sido del otro lado, había que caerle encima, había que aplastarlo. Y lo mismo hacen del otro lado. A Bolsonaro se cometieron muchos excesos, y antes de las dictaduras militares que hubo en los años 60 y 70 se les permitió muchos años porque eran anticomunistas. Es decir, estamos demostrando que no tenemos convicciones. Yo sé que para que llegara Europa a tener convicciones democráticas tuvieron que pasar 2 guerras mundiales. Tuvo que la rivalidad entre Francia y Alemania derivar en muchos conflictos sangrientos, previamente guerras de religiones, para que esos países comprendan que la democracia, con todos sus derechos, con todas sus garantías, con todas sus libertades, es la única forma digna de vivir. Pero en América Latina estamos atrasados ya muchos años en eso, ¿no? Europa empezó a construir sus democracias incluso antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí vinieron la distorsión que causaron Hitler, Mussolini, Stalin, pero ya había era un proyecto en construcción. América Latina sigue sin serlo, sigue sin tener una convicción democrática, y estamos todavía listos a pegarnos, a seguir a cualquier líder mesiánico. Aquí lo mencionaron a Bukele. Bukele es hoy un prohombre en América Latina. Millones de personas dicen hay que hacerlo de Bukele, eso es lo que se necesita, mano fuerte. No queremos entender el peligro que para nuestras sociedades significa esas concentraciones de poder. Hemos sufrido 200 años de poderes concentrados, de redentores, de caudillos salvadores, que nos han hundido mucho más de donde ya estábamos antes de que ellos lleguen, y seguimos aferrándonos a ellos. Seguimos siendo
chavistas, castristas, correístas, cualquier cosa, menos demócratas. Y mientras sigamos siendo así, no podremos salir de nuestra situación de conflictividad, de estancamiento, de pobreza, de darle la espalda siempre a la estabilidad y a la prosperidad. Eso me parece que es un tema que no lo logramos superar, y por eso digo, aquello del Brasil es aplicable a América Latina. América Latina es el continente del mañana y siempre lo será. Doctor Esteban Santos, el tema de la soberanía de los pueblos que se reivindica para unos casos y para otros le meten mano, como en el caso del Perú. ¿Para qué sirven los organismos regionales? Está claro que el discurso depende mucho si es que opera o no a mi favor. Siempre, sobre todo esta tendiente del socialismo del siglo XXI, hablaba de que la no intervención en asuntos internos y, como ustedes muy bien lo han dicho, en el caso peruano creo que se ejemplifica muy bien. No intervención en asuntos internos, decía el señor Petro, y ahora acaba de ser declarado persona no grata por parte del gobierno de la señora Boluarte, que lo único que está haciendo es luchar por su supervivencia. Es interesante también ver estas posturas tan ambivalentes como ustedes muy bien lo han señalado, no solo en torno a la mítica dictadura de los Castro, pero lo que está pasando puntualmente en Nicaragua, y regreso una vez más a la guerra en Ucrania. Entonces, hay mucho de discurso y hay muy poco justamente de concreción, y a mí me queda esta idea pensando en la cabeza de por qué es que cada vez más las nuevas generaciones, uno, hay una apatía en torno a la política, porque ser político quiere decir ser mala palabra. O sea, si uno piensa en un político y lo ve en un buen auto, 3 puntos, y todo el mundo empieza a pensar inmediatamente, es que robó, es que se aprovechó de alguien más, y yo porque quiero mancharme mi buen nombre cuando yo ya sé lo que va a pasar ahí. Entonces, entrar a lo público es entrar a la tierra de nadie, tratar de simplemente aruñar, y vemos que por más que puedan haber presidentes, creo que es el caso del ecuatoriano actual, que pudo haber tenido muchas buenas intenciones, como lo decía Alighieri, ¿no? El camino al infierno está lleno de ellas. Y hay un problema de fondo para mí. Yo regresaba a ver datos estadísticos muy lamentables en torno justamente a las ciudades más inseguras del mundo, y con muchísima pena capitales latinoamericanas encabezan las listas: Ciudad de México, Sao Paulo, pero ver a un Guayaquil que ya entra en el top 25 es algo extremadamente lamentable. Ver cómo en el Ecuador la tasa de extorsión se ha incrementado el 300%, y para dar datos adicionales, Miguel, 13.130 denuncias se han presentado, porque reconozcamos también, y aquí lo digo en mi papel de abogado, que no es real que se presentan las denuncias, que muchos quedan simplemente ahí, sin más, porque sabemos la impunidad. Pero de estas 13.130 denuncias que efectivamente se presentaron, únicamente 66 llegaron a una condena. Entonces, cuando ya podemos darnos fe de esta pobredumbre que es el sistema de justicia, y digo pobredumbre porque otra vez eso es mi trabajo del día a día, sabemos muy bien que si uno no está todo el día gestionando, eso nunca va a poder salir del juzgado. En el Ecuador, actualmente, en las principales ciudades, si uno presenta, hoy estamos 22 de febrero del 2023, si yo presento una demanda el día de hoy, con mucha suerte, para el verano de este año, yo voy a estar teniendo una primera acto de calificación. 6 meses para citar a una persona. ¿Podemos hablar de una justicia en esa medida? No. Y cuando no hablamos de justicia, y a eso prendemos la televisión y vemos estos casos de corruptela y vemos cómo políticos sudamericanos que se respeta y sobre todo de izquierda tienen estos clichés que tienen que salir, pero salen al imperio, salen a los Estados Unidos y salen a la Florida, y ese parecería que es el único estado en donde pueden estar, y en absoluta impunidad. Vamos a ver en qué acaba el caso del expresidente Toledo, pero en términos generales, con mucha pena, todo político mañoso que mal utilizó recursos públicos sale del país y parecería que queda en nada. Entonces, con estos antecedentes, ¿qué es lo que queda? Para mí, un caldo de cultivo perfecto para que las nuevas generaciones sientan que las instituciones no sirven, sino simplemente para desfavorecernos, que el policía está ahí solo para pedirme dinero, no para ayudarme o servirme o proteger. Y entonces eso es lo que empieza a carcomer el tejido social, y para esto termino diciendo que con esta cereza que lamentablemente está haciendo el narcotráfico, el crimen transnacional, que está carcomiendo todas las instituciones de un Estado,
pues eso parecería una vez más ser la salida fácil para muchas generaciones que empiezan a ser perdidas. En el Ecuador, ver provincias de esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas, que termina siendo ya una provincia en donde uno no puede vivir, uno no puede habitar por la inseguridad, que ojalá Manta no le siga esa línea, pero en términos generales, insisto, cuando no hay oportunidades dentro de este escalafón social que no termina de funcionar, el gobierno de turno, en lugar de estar pensando en cómo realizar obra pública, está solo en estas peleas de cómo mantenerse en el poder, y cuando vemos que los líderes en la región son cada vez más mesiánicos, son cada vez más populistas, y con todos los antecedentes exógenos también, que puede ser una pandemia, una recesión internacional, hay caldos de cultivo para que las nuevas generaciones sientan ese desapego. Por lo tanto, yo concluyo solo diciendo que la salida tiene única y exclusivamente que estar en dar, en tratar de armar una guerra, pero contra la pobreza, contra la inseguridad, y eso solo se puede dar con políticas a largo plazo, que son principalmente la educación, y tratar justamente de volver a posicionar un Estado de Derecho. Si es que seguimos insistiendo en carcomer este Estado de Derecho, pues entonces las consecuencias ya están ahí al orden de la vista. Y esto no es solo un tema exógeno del Ecuador, lo vemos con mucha pena que se repite cada vez más en la región. Benjamín Fernández, ¿cómo revertir esta situación en donde la mentira, la demagogia se siguen imponiendo en la región? El caso ecuatoriano, un expresidente sentenciado con más de 800 pruebas, y él sigue regando en el exterior que no hubo pruebas, cuando hay casos que podría citarse su propia secretaria privada que admitió todos los cargos. Empresarios que fueron a la cárcel, que testimoniaron que entregaron dinero por fuera del gobierno para financiar al partido de gobierno, simplemente se siguen imponiendo. En las últimas elecciones, aun cuando representan de un 25 al 30% el poder electoral, simplemente han ganado incluso candidatos financiados y hoy investigados por la Fiscalía, vinculados a la narcopolítica. ¿Cómo revertir esto? Cuando los pueblos entran en grave crisis como la que tenemos ahora en términos económicos, de confianza en las instituciones, se arma un caldo de cultivo que siempre tiene una sola salida, y eso lo sabe cualquier sociedad que haya pasado por una experiencia de este tipo. Los alemanes hasta ahora se preguntan cómo un país con tanta cantidad de filósofos, con tantos pensadores, terminaron consintiendo el gobierno de Hitler, que llega al poder con menos del 30% de personas que lo habían apoyado, y con todo lo que terminó finalmente esa experiencia de sangre y muerte en toda Europa. Yo creo que uno de los problemas graves es cuando los demagogos, que son lo contrario a los anagogos, los demagogos tiran para abajo las condiciones y capacidades de los pueblos, trabajando sobre sus miedos, sobre sus ansiedades y sobre sus tribulaciones, y casi siempre terminan en gobiernos fascistas. Aquí en el Paraguay tenemos un expresidente llamado Horacio Cartes, que reivindica el mismo concepto fascista que daría vergüenza a cualquier grupo de personas: Dios, patria y familia, y lo consideran como completamente natural, y no saben lo que significa esa triada en la historia de nuestra civilización occidental, en qué acabó aquello en la Italia de Mussolini o en la España de Franco, por citar simplemente algunos ejemplos latinos. Yo creo que uno de nuestros grandes problemas es no querer asumir nuestra inmadurez y nuestra incapacidad de buscar soluciones sobre la base de un diálogo que lleve al consenso. Huimos de todo eso, creemos que la verdad de la nuestra es la única que tiene que ser sostenida como si fuera un dogma de fe, y no tenemos la capacidad de escuchar otras vertientes y trabajar en la consolidación de nuestras instituciones. A mí, que me ha tocado escribir la Constitución de Paraguay, que es una de las mejores en América Latina según especialistas, me he dado cuenta de que entre las buenas intenciones de los juristas de diseñar una serie de estructuras y la realidad concreta de las personas que les toca administrar, hay una distancia realmente muy grande entre los buenos propósitos de los legisladores y la acción concreta de las personas. Una de esas cuestiones hace que los demagogos tengan mucha chance sobre la base del descrédito en la que caen las instituciones, mal administradas por personas que no han estado a la altura de lo que se debiera. No decimos que vivimos en un paraíso, ni mucho menos, que los casos de corrupción existen y existirán como parte de la propia condición humana,
pero lo que no debe existir es los niveles de tolerancia hacia ella en forma de impunidad. Hay varios países que han hecho extraordinarios esfuerzos en ese sentido de hacer que la justicia sea implacable con todos. Algunos lo empezaron en forma autoritaria y luego hicieron parte de su experiencia democrática. Hay varios ejemplos interesantes en América Latina, como por ejemplo el Uruguay, que es un país pequeño de 3,5 millones de habitantes, que sin embargo puede tener transiciones que van desde la izquierda de Tabaré Vázquez hasta la derecha de la calle Pou, y que por ejemplo en un viaje de toma de posesión de Lula pueden estar viajando 3 expresidentes que tienen 3 visiones distintas sobre su país y sobre la realidad. Dentro de toda esa cuestión de pesimismo que nos rodea, donde los demagogos retornan sobre la base del mal manejo de las cosas en democracia, yo creo que tendríamos que reivindicar la experiencia de países en donde creyeron en sus instituciones e invirtieron en materia educativa. La inversión educativa en América Latina es pobre y marginal, y en el siglo del conocimiento eso tiene un costo altísimo que terminamos pagando todos. En el Paraguay, el dictador Stroessner invirtió 1% del Producto Interno Bruto durante 35 años, de 1954 a 1989. Ahora estamos en una inversión del 3,5, 3 veces y medio, un poco más de lo que se invertía durante la tiranía, pero muy lejos del 7% que dice la UNESCO que tendríamos que invertir en materia de formación de cuadros y de capacidades. Somos el país más joven de América Latina y del mundo, con una población del 60% menor de 30 años. Y como decía también nuestros participantes en este debate, el no invertir en ellos, en esos jóvenes, puede llevarnos todavía a perder un par de generaciones, no solo en términos de oportunidades, sino también de valores democráticos. Yo diría una cosa todavía más terrible. Creo que esta generación de jóvenes, millennials en América Latina, pueden constituirse la primera generación de latinoamericanos que no van a superar a sus padres. Lo cual sería grave si es que no se invierte más y se ven resultados en el tema de la formación de ciudadanos, de seres humanos con la educación, Benjamín. Totalmente. Y miren ustedes lo que está ocurriendo con toda esta nuestra generación, la cantidad de personas que no encuentran ya esperanzas en la formación incluso universitaria. ¿Cuántos de nuestros jóvenes encuentran empleo? ¿Qué nivel de educación universitaria estamos brindando en esos niveles terciarios? Con muchas universidades que realmente no deberían estar ofreciendo cursos porque no tienen las capacidades en términos de profesores o de programas. Yo creo que no queremos y creemos que repitiendo el mantra de la educación lo vamos a resolver. Chile es un ejemplo interesante y que Jorge destacó cuando fue el único gobierno que hizo una toma de postura bastante fuerte contra el régimen autoritario de Daniel Ortega. Pero hay que recordar que Boric es un joven que viene de una manifestación de hace más o menos unos 15 años, en donde salieron a las calles en la famosa revolución de los pingüinos a pedir que se invierta más en educación ante el gobierno de Bachelet en su primera oportunidad. Ahora esa generación que salió a las calles, que reclamó, que peticionó, es la que tiene el poder en Chile, lo que demuestra que a veces cuando uno tiene la conciencia de dónde está el problema, uno puede alcanzar las soluciones. Chile también es un ejemplo interesante de América Latina, que cuando tuvo su primera crisis política en 1828, el presidente preguntó quién podría resolver el grave drama de ese país. Y ahí le dijeron, aquí en Perú, aquí en Chile, vive el hombre más culto de América, el hombre más probo, el mejor gramático, el mejor jurista. Y el presidente de Chile le dijo, tráiganlo para ser ministro de Educación. Ahí le dijeron, no, él no puede ser ministro de Educación de Chile porque él es venezolano. Pero finalmente ese venezolano universal, que no hay ninguna calle, ninguna escuela o colegio que no lo recuerde en América Latina, el venezolano Andrés Bello, fue el encargado de la reforma educativa de Chile, el primer rector de la Universidad de Chile, fue el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, y todo eso nos demuestra que en términos de buscar las capacidades, los chilenos fueron mucho más valientes y mucho más claros en términos de saber a quiénes recurrir cuando un país se encuentra en crisis. ¿Se imaginan ustedes nombrar a alguien para hacer una reforma educativa de nuestros países siendo un extranjero? Sería muy difícil una circunstancia de ese tipo. Yo creo que tenemos que salvar a esta generación de latinoamericanos y tenemos que recuperar el entusiasmo de ellos en la política. Hay que dejar de creer que ella significa lo desdeñoso, lo sucio y lo artero, sino que significa realmente lo que es la búsqueda del bien común.
Jorge Ortiz, ¿cómo revertir esta situación que vive América Latina y que siembre esperanza desde el manejo de cada uno de los países? Por favor, el audio, Jorge. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, por favor, adelante. Yo decía que Benjamín tiene toda la razón cuando insiste en la importancia de la educación. Andrés Bello fue sin duda un caso muy significativo para América Latina, pero hay otro, Domingo Faustino Sarmiento. Él en la presidencia propia, en la de Avellaneda, en la de Mitre, le dio un impulso inmenso a la educación. Sin embargo, en 1930 hubo un golpe de Estado, terminó con el gobierno de Hipólito Yrigoyen en 1945, ya llegó primero como secretario de Bienestar y después como presidente de la República, el general Domingo. 1946 era ya Perón presidente. Y la Argentina, que en ese momento era la sexta potencia del mundo, con una ventaja adicional, de las 6 grandes potencias que iba hacia arriba, mientras los otros 5 mundial estaban estancados o tenían graves problemas económicos, inclusive los Estados Unidos. Pues vemos lo que está pasando en la Argentina. La Argentina, desde la potencia mundial, hoy es un país tercermundista, conflictivo, atrasado, conflictos. Es un país en que su esplendor, su maravilla se lo ve a partir del segundo piso, como bien decía Tomás Martínez, decía que para ver el esplendor de la Argentina y de Buenos Aires tiene que el segundo piso parar. Es decir, en la Argentina que hizo esa transformación, sobre todo gracias a Domingo Faustino Sarmiento, es hoy un país que tiene comportamientos políticos del tercer mundo. Me alivio lo del Uruguay. Uruguay es desde hace años el primer país de América Latina en lectura de creo que le gana algo como 37-1 al Ecuador, ¿no? Es decir, es una cosa dolorosa que no lee nadie, prácticamente nadie, y muchos de nuestros países tienen. El Uruguay hizo que sea un hábito. La gente usa las redes sociales en lo mínimo indispensable y adquiere cultura, conocimientos en los libros. Ha permitido al Uruguay, como decía Benjamín, pues pasar de Tabaré Vázquez a la calle Pou, de la izquierda de origen marxista, o quizás incluso Tupamaro con Pepe Mujica, a un gobierno liberal clásico y sin estremecimientos, sin conflictos y obviamente sin paredones. Aquí en el resto de los países de América Latina no lo logramos. Entonces, si bien la educación puede ser una clave, y por eso los ejemplos de ello y de Sarmiento son significativos, sin embargo, parecería que algo más necesitamos. La educación es un elemento básico, pero sobre esa base de la educación hay que trabajar algo más. Hay que trabajar, no sé, en convicciones, en... Francamente no lo sé, yo siento un desconcierto casi existencial. ¿Cómo hacemos para que América Latina progrese? ¿Cómo hacemos para que América Latina se olvide de los caudillos, de los redentores, de estos caciques salvadores que llegan y nos hablan de soluciones? Y sobre todo, para que haya un alto porcentaje de la población que le siga creyendo. En el Ecuador, por mucho que nos duela, hay un 30% o casi de los ecuatorianos que siguen correístas, que no han comprendido ni comprenderán ya nunca el daño terrible en la estructura moral, ética de la sociedad que hizo Correa. Y este es un caso. El mismo caso del peronismo y el mismo caso de Ortega y del sandinismo en Nicaragua, y lo que causará Bukele en El Salvador, y lo que muchos de estos líderes en América Latina han causado, que sobre el estilo de una prosperidad basada sobre todo en precios altos de materias primas o de productos mineros o hidrocarburos, y sobre el del gasto público suntuoso, agresivo, se han creado unas polaridades y unas imágenes de redentores cuando han sido más bien los verdugos de este continente y salimos de eso. Uno ve los líderes europeos, no los líderes, aunque en este momento hay un bache por el caso Trump, pero uno ve que esos países se aferran al tema, no al líder que representa el tema, ¿no?
en los Estados Unidos es la democracia. No es ni Franklin Roosevelt, que fue presidente 12 segundos hasta que se murió, ni es cualquiera de los grandes presidentes que han tenido los Estados Unidos, desde Washington y Lincoln hasta Barack Obama. Igual no es, hoy Italia no se siente, no hay un partido que siga idea que está a Conrad, sino sigue los avances, son socialdemócratas, son demócratas, un movimiento seguidor del general de Gaulle, y el gaullismo se mantuvo durante los años muy presente en la vida francesa, pero sobre todo son principios, son valores, no son caudillos, no son líderes, ni siquiera son estadistas a los que sigue la gente, sino que sigue ideas. Aquí en América Latina no seguimos ideas, seguimos redentores, y eso es propio del tercer mundo. Y mientras más redentores tengamos, y a más redentores sigamos, más nos seguiremos quedando en el tercer mundo, al extremo de que ya empezamos a rodear el mundo. Tenemos en algunos temas, como el que bien decía Benjamín, el todo del Brasil, con la enorme violencia que existe ahí. Por suerte todavía no alcanzamos los niveles de caos que tiene el África, ¿no? Donde hay guerras hoy mismo, Etiopía, Eritrea, Congo, Sudán del Sur, toda la franja del Sahel, desde Mauritania hasta Etiopía, en una guerra civil antes. Pero más veces nos decimos que al mundo, que a la Europa occidental democrática, que a la Norteamérica occidental democrática, cada vez nos parecemos más a un continente en desbandada, en desorden, que siempre está llena de expectativas, cuyos recursos naturales, cuya geografía, incluso su hecho de que América es un continente que va prácticamente desde el polo norte al polo sur, que tiene 2 océanos que lo bañan a todo lo largo, y con riquezas de todo tipo. Sin embargo, sigue quedada en el tercer mundo. Seguimos pensando la elección puede ser la solución, pero hoy nos vamos con el caso argentino, y seguimos pensando la eliminación de los caudillos debe ser, y no lo logramos. Es decir, cada vez más estamos como un gato que se va mordiendo la cola que no logra avanzar. Esta exposición mía está demasiado impregnada de opinión, pero es mismo que nace en ver que alguien se mundo y ahora todo lo que nos quiere subir siempre estaremos mejor, y el fondo sigue yéndose más fondo y no lo llegamos a tocar y no votamos, y seguimos buscando el fondo y acercándonos al África y hacernos a las democracias vitalistas, avanzadas, democráticas, desarrolladas, donde la gente primero vive más y segundo mejor, con prosperidad, con tranquilidad, con estabilidad. No encontramos el camino. Doctor Esteban Santos, ¿cómo revertir esta situación que vivimos en América Latina? Gracias, Miguel. Lamento no haber podido escuchar la última intervención. Lamento efectivamente los problemas de audio de Jorge. En todo caso, en lo personal, yo creo que hemos llegado a puntos convergentes en donde, por un lado, efectivamente tiene que ser a través de la educación, pero la educación es un cambio generacional, no es un tema de lo que va a pasar de aquí a mañana. Yo sigo viendo, por ejemplo, nada más de lo que fue el saldo de este último feriado y los desmanes que se dieron en algunas de las playas, o cómo alcaldes electos acaban de ofrecer que si bien no hay alcantarillado, no se preocupen porque vamos a traer artistas de orden mundial para el siguiente feriado y que la plata sea lo de menos. Entonces, mientras tengamos más circos, siempre digo esto, un pueblo que cada vez tiene menos pan, lo que tenemos es lo extrapolable
extrapolado de estos líderes que cada vez vienen con menores credenciales. Para esto, yo creo que y siempre en lo personal estoy convencido del rol que tiene que tener la sociedad civil, la academia, los empresarios, de que sean ese acompañamiento indispensable que tiene que tener un gobierno. Pero ahora, si es que el gobierno de turno no da la talla en el marco de no poder dar justamente las ayudas o los caminos o los puentes de comunicación en una democracia, es muy difícil hacerlo. Entonces vivimos siempre en esta idea de que no puedo darle la razón a alguien que sea un opositor político por el mero hecho de jamás poderle dar la razón. Y la política concebida desde una óptica de juego de suma cero es lo que nos tiene en gran medida en estos niveles de desgobierno, con todos nuestros problemas encima de falta de oportunidades, de desnutrición, de problemas de alcoholismo, de tratas y con todo lo que es el narcotráfico. Claro, Latinoamérica sigue siendo y cada vez más una zona que como kafkianamente se está volviendo mucho más difícil de poder vivir y poder estar, pero no deja de ser esa región privilegiada que lo mencionaba a comienzos de siglo. Entonces, que creo que esto se puede hacer a través de replantearnos el contrato social. Porque no podemos seguir viviendo en un marco de tanta violencia, en un marco en donde no podamos salir a un parque, en un marco en donde cada vez las oportunidades laborales se vayan reduciendo. Yo creo que hay que recordar y hay que aprender de nuestra historia. No lo vamos a poder hacer si es que no tenemos esta educación, si es que las personas que están llamadas a poder justamente dar esta salida deciden abandonar el barco. Yo he tenido más de un colega que me ha dicho: lo único que quiero es ya cerrar al ánfora y salir de aquí porque aquí no hay posibilidades. Estoy seguro que ese colega va a lograr obtener algo afuera por toda su preparación, por todas sus credenciales, pero mientras tanto los países latinoamericanos siguen aquí y siguen aquí gobernados por quién. Así es que cada quien desde sus trincheras, podemos muchas veces disentir, estoy de acuerdo en eso, Miguel, siempre con esta idea de que todos queremos empujar al barco a salir a buen flote. En este momento, muchas economías, muchos países latinoamericanos están en la deriva de si es que fracasan los gobiernos de turno. Yo regreso a ver y vuelvo a pensar en mi país, en el Ecuador, qué es lo que se viene. Y lo que se viene puede ser lamentablemente el que regresen otra vez a enquistarse personas que no les interesa en lo absoluto ser demócratas, que no les interesa sino solo enquistarse en el poder. Y si no aprendemos de la historia, si no aprendemos lo que está pasando en otras regiones de esta América Latina, lo que ha sido Cuba, lo que lamentablemente está haciendo Nicaragua, lo que ya es también con muchísima pena Venezuela, y ese desgobierno pues que va a tener solo como una repercusión, otra vez datos, son más de 250,000 ecuatorianos que han cruzado ya el Darién por Panamá tratando de llegar al primer mundo, tratando de llegar a los Estados Unidos, con todos los miedos, con todas las conjeturas que esto es, con todas las muertes que se dan en el camino, y siguen creyendo que eso es mejor que creerle a su país, que apostarle a su país. Así es que creo que estamos en un momento de inflexión, absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, pero, y el pero que yo trato de rescatar es señalarlo en un lenguaje positivo que ojalá sea el de cómo seguir dándole frente, el cómo usted, Miguel, y cómo con los panelistas con quien tengo el honor de poder compartir aquí, el poder seguir aportando en positivo a que se entienda que las personas que creen en una democracia, que creen en un mundo sin corrupción y que creen que sí se puede salir adelante trabajando, sigamos siendo más. De lo contrario, pues el camino seguirá estando echado a quienes creen en el dinero fácil, a quienes creen en que silenciando o pagando a voces disidentes pueden tener mayores cuotas de poder, y eso es algo que no se lo puede tolerar, no se lo puede permitir. Desde las trincheras de cada uno, estimado Miguel, y ojalá estas reflexiones siempre tengan un eco en quienes todavía crean en los países, en quienes crean en sacar adelante a través del trabajo, a través del emprendimiento y a través de la educación. Con esta realidad, Benjamín Fernández, ¿cómo ve las perspectivas para América Latina? Dicen que un pesimista no es más que un optimista mal informado. Voy a tratar de demostrar algo de confianza en lo que yo creo que puede hacerse. Creo que toda crisis es una oportunidad. Me pareció muy bien la puntualización de Sarmiento. Cuando era presidente, convocó a los grandes empresarios de su país y les dijo: paguen impuestos para que podamos invertir en educación, porque háganlo al menos por codicia, no por solidaridad. Porque si no lo hacen, la brecha entre ustedes pocos que tienen mucho y los muchos que no tienen nada, esa brecha será llenada con la sangre de ustedes. A ustedes se los matará, a ustedes se los secuestrará. Sarmiento con eso convenció a su clase empresarial argentina
a invertir, a pagar impuestos, porque uno de nuestros grandes problemas es la tarea de la reconversión de nuestras instituciones en democracia. El Estado latinoamericano está diseñado para robar, no para servir a su mandante, que es el ciudadano. La mayoría de los casos en materia de periodismo tenemos casos de corrupción cotidiana y diaria. La cantidad de dinero que se roba diariamente, cada minuto en el Estado latinoamericano es enorme. Y el diseño está hecho para eso. No está hecho para que sea transparente, para que sea servicial, para que realmente se corresponda a los mandatos de su mandante. Entonces tenemos un Estado que en realidad no sirve a los propósitos de la democracia y habría que reconvertirlo completamente. Eso significa que tendríamos que ser más drásticos con los que destruyen y corrompen su estructura desde adentro. Tendríamos que ser más implacables, no solo en sanciones de carácter penal, sino también de carácter civil. Alguna vez tendríamos que hacer aquellos que se han hecho de lo público, sean embargados todos sus bienes y rematados en una plaza pública frente a toda la población para que se sepa el castigo que supone el robar la cosa pública. En mi país, el Banco Interamericano, que es el mayor prestador de dinero al Paraguay, y el Banco Mundial dice que se roba el 14% de su presupuesto anual. Y lo dice con un cinismo notable, porque termina llevando al ministro de Hacienda, a quien le informa del robo, como vicepresidente de la entidad en Washington. O sea, siguen prestando dinero a un Estado que se reconoce ladrón. Y yo creo que una de las cuestiones importantes es que para recuperar la fe debemos recuperar por completo el sentido y el valor que significa el servicio desde una posición del Estado. En este momento solo le sirve a los corruptos y para sacarnos ganas de seguir creyendo en la democracia. Yo apostaría a una completa reconversión del Estado, volviéndole más transparente, más responsable y más duro con aquellos que realmente no hacen lo que debieran. Jorge Ortiz, ¿cómo ve las perspectivas en América Latina? Yo soy cínica, lamentablemente no encuentro un motivo para un optimismo. Obviamente, uno tiene que decir la esperanza es lo último que se pierde y no debemos perderla y tenemos que seguir mirando adelante. Siento que cada vez que queremos solucionar nuestros problemas, los complicamos más. Hablaban que empezamos la conversación, el tema del Perú. Y claro, uno ve lo que sucedió en el Perú, no solamente fue el golpe de Pedro Castillo y antes de eso, pues la oposición enconada, rabiosa, y ahora es inestabilidad con conflictos diarios. Pero uno ve la estructura constitucional, lleva a conflicto, no tiende a tener el conflicto, sino a fomentarlo. Un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo casi inevitable. En otros países, en el caso nuestro, el caso del Ecuador, tiene una constitución que no fue hecha para un país, no fue hecha para el Ecuador, fue hecha para el señor Rafael Correa, como antes se había hecho constituciones, la constitución de esclavitud para presidentes García Moreno, el presidente Flores en su respectivo momento. Y desde seguimos pensando todas las sociedades en función de personas y en función de lo inmediato y no en función quizás la esperanza no tiene que aferrarse, es decir, iguales o pobres que no es, y han logrado salir. La Europa, después de las décadas de los 20 y los 30, después de la Segunda Guerra Mundial, pues parecía que el conflicto sería cuestión de tiempo, que Europa estaba llamado a ser un continente constantemente en confrontación y en ebullición, que había demasiadas civilizaciones en choque, hacía que pues eran fronteras siempre inseguras, y sin embargo Europa construyó una democracia duradera, fiable, con armonía, con integración, pero aquí no lo hemos logrado, ¿no? Muchos de nuestros países, uno podría decir, han tocado fondo. El momento que el Perú, y vuelvo al Perú, todos sus expedientes, todos, excepto los que fueron provisionales, transitorios,
todos los presidentes están muertos o presos. Incluso, pues, Alan García, que se metió una bala en la cabeza cuando lo iban a detener, que era un hombre que electrizaba a las multitudes con su oratoria magnífica. Pues seguimos ahí estancados en lo mismo. Uno ve la Argentina, uno ve el Brasil, ¿no? El Brasil que tuvo que tiene todas las posibilidades de ser una gran potencia mundial, y se ha complicado los datos que nos dio hace unos minutos Benjamín sobre lo que sucede en la violencia social de ese país. Es como para preguntarse, el no Paraguay. El Paraguay no solamente tuvo genocidio, casi genocidio brutal, que fue la guerra de la Triple Alianza, en que prácticamente no hubo sobrevivientes hombres entre los 14 y los 60 años de una guerra en que se coaligaron Brasil, Argentina y Uruguay. Y después padeció la dictadura de más de décadas del general Stroessner. Y sin embargo, pues seguimos marchando sobre propio terreno, seguimos conflictuados, seguimos sin dar su significado adelante. El Uruguay es así como en Casablanca decían los pareja, decía, siempre nos dará país, los sudamericanos, siempre nos quedará el Uruguay como una referencia, pero lo vemos como un país en el que la izquierda no ni admira ni a Fidel Castro, y la derecha no admira ni a Bolsonaro, a Trump. Así nomás lo vemos, pero no lo imitamos, no tratamos nosotros de ir a ver qué ha hecho bien el Uruguay, cómo hacemos para que las ciudades también sean bien estables, prósperos, con líderes políticos que dialogan entre ellos. Mencionó que en cada viaje presidencial o en cada cambio de gobierno van 3 o 4 presidentes. Yo recuerdo, y con esto termino, una anécdota muy chiquita. Alguna vez vino, siendo presidente del Uruguay, el presidente, digamos, a un cambio de gobierno en el Ecuador, vino el presidente Julio María Sanguinetti, en una época en que tenía un conflicto muy duro contra la izquierda uruguaya, una izquierda que había sido muy agresiva en la época de los Tupamaros, y cuyo líder era el general Iber Sereñi. Y en una recepción que hubo en la Embajada del Uruguay, yo vi que un momento dado donde estaba Sanguinetti se acercó el Iber Sereñi y le tocó el brazo y se fueron a conversar. Y discutían de política, subían y bajaban por un jardín y discutían política. Y era una conversación de temas ásperos, evidentemente. Y cuando terminó la reunión, bajaron y se dieron un abrazo. Gracias, mi presidente, gracias, mi general. Quedamos en lo dicho, y siguieron con la recepción. Es decir, eran rivales, eran adversarios, eran personas que tenían dos cosmovisiones completamente distintas, la de Guinetti liberal, la del general Sereñi socialista, y sin embargo podían conciliar, podían conversar en beneficio de su país, porque unos y otros, liberales y socialistas, cada uno en su punto de vista, se supone, al menos se supone, que quieren a su país y quieren lo mejor para su país, y por lo tanto pueden hablar y deben conciliar. Eso aquí es inimaginable. Aquí quienes están, por ejemplo, los socialistas del siglo XXI, correístas, están convencidos, genuinamente convencidos, que estamos al otro lado somos, como decía su líder, enemigos del pueblo, traidores a la patria, corruptos, de tinta. Es decir, si es que uno pone esas distancias, si se ve el adversario como un tipo que quiere hacerle daño al país, que defiende intereses inconfesables, de que haya diálogo, de manera que al otro lado del pasillo lógico se aporta la solución de problemas, es tío que está al otro lado del pasillo, es una persona que quiere tanto como yo hacerle bien al país, aunque su enfoque sea distinto. Y no lo entendemos, no lo comprenderemos, no lo entendemos, y mientras no podremos solucionar nuestros problemas. Doctor Esteban Santos, ¿cómo ve las perspectivas para América Latina? Yo me acuerdo, estimado Miguel, se me vino a la mente, hace unas semanas tuve la oportunidad de tener una cena
con un alto funcionario de la Embajada de Corea. Y luego de la parte formal nos pusimos a conversar. Y con este ya gran amigo le decía al diplomático, oiga, ¿cómo ha hecho Corea del Sur para estar donde está? Una Corea que estábamos justamente en el marco de los 60 años de la cooperación entre Ecuador y Corea. Cuando empezó esta cooperación, Ecuador era una economía mucho más fuerte que la coreana. Corea, un país que todavía tiene una guerra pendiente, abierta con su hermano loco del norte, y que salió de una época de un hambre muy profunda y de una desnutrición muy profunda, y de una época en donde uno dice, a ver, ¿qué ha pasado en estos últimos 60 años? Al igual que muchos países europeos, uno dice 2, 3 generaciones, pero bueno, ¿en dónde están ahora? Y un poco la reflexión que me daba este diplomático que les comparto a ustedes, me decía, mire, mi abuelo es una persona que acaba de fallecer con osteoporosis, es simplemente la generación de la guerra, la generación que solo tuvo arroz y nada más. Mi padre fue el primero del pueblo en donde yo vivía, que pudo ir a la escuela, y ahora aquí estoy yo como diplomático comiéndome con usted en un restaurante elegante aquí en la capital. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que está claro que podemos hablar y con mucho acierto de todo lo que está mal en esta región. Creo que no deja de ser esta una región hermosa donde sigue estando todo por hacer. Conversaba también con otro amigo, ya cliente alemán, que se puso una cervecería artesanal, y cuando yo le decía, ¿qué hace un alemán aquí en Ecuador? Él me decía, ¿por qué no? Porque si yo como alemán, me pongo una cervecería en Alemania, no soy nadie. Aquí de repente tengo ya un mini imperio, porque todo el mundo cree que por el mero hecho de ser alemán hago buena cerveza. Y con esa lógica, lo que quiero decir es intentar siempre a regresar a ver a la historia para no repetirla, pero sobre todo ver y dejar sentado finalmente cimientos que nos permitan salir adelante. Y esto es lo que ya hemos dicho. La educación, sin duda, que siempre es una deuda pendiente de todos nuestros gobiernos. El problema de la seguridad social, que sigue estando coartada yo creo, ya sindicatos enquistados que han vivido de este sistema toda su vida y que está muy lejos de poder cambiar. Y para esto tiene que haber seguridad. Esos 3 pilares es lo que tiene que perseguir el Estado. Y a esto regresar a ver a la historia. Necesitamos estados obesos, necesitamos crear más burocracia entendida como esta idea de que un Estado tiene que ser controlador, o aprender de las experiencias positivas del mundo. Cómo hacer justamente para que el Ecuador y para que países latinoamericanos puedan tener una seguridad ante las inversiones, una seguridad ante el concierto internacional. Se lo mencionó a Uruguay, creo que es un excelente ejemplo de lo que se puede hacer bien, y creo que el Ecuador puede tomar nota de eso, puede tomar nota de cómo ha sido el crecimiento de Chile en lo económico, y también regresar a ver la factura que tiene todavía pendiente en lo social. Hay mucho por hacer, seguimos siendo una región rica, Miguel, y creo que hay que entender que para poder salir adelante la única fórmula es teniendo y generando estos espacios de debate, es teniendo este amor por tratar de sacar adelante, porque siempre nos va a llamar la atención cómo, pese a toda la corruptela, cómo pese a todo lo que se ha demostrado, siguen estos mismos personajes en el poder. Eso es inaceptable, eso es impresentable, y creo que ahí viene una vez más la obligatoriedad, casi dicho así, de quienes podemos en algo poner un grano a tratar de solucionar para ser buenos profesionales, para pagar los sueldos que se tienen que dar, para cumplir con las leyes, y en esa medida tratar de dar ese ejemplo que nos permita, ojalá, a las nuevas generaciones, ya pensando en nuestros hijos, de que esto puede empezar a cambiar. Muchas gracias por estas reflexiones profundas sobre la situación de América Latina, el futuro de la integración, el papel de los organismos regionales y la violencia como mecanismo de protesta que afecta a las naciones y a los regímenes democráticos hoy, con el populismo y la demagogia que ha arrasado con la región. Muchas gracias al doctor Benjamín Fernández Bogado, jurista, escritor paraguayo, director de Radio Libre de Asunción, Jorge Ortiz, escritor y analista internacional, y el doctor Esteban Santos, académico y jurista internacionalista. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Con estos... Las finanzas sostenibles